Es un gozo, un gusto estar frente a ustedes para poder seguir estudiando la palabra. Gracias al Señor, como dice Marcelita, gracias por la vida, gracias por esta oportunidad que nos está dando el Señor. Antes de empezar, pueda tener la facilidad de poderles enseñar a ustedes también aquello que yo he podido aprender estudiándolo. Vamos a orar antes de entrar al tema, por favor, oremos. Amado Dios, Padre Santo, gracias Señor por este nuevo día de vida que nos regalaste. Gracias Señor por la vida y la salud que estamos nosotros ahora en este tiempo celebrando, Señor. Estamos gracias a ti, Señor, en esta reunión, Padre Santo, viendo a nuestras hermanas, a nuestras amigas, Señor, asistiendo a esta reunión, habiendo dejado cualquier otra cosa, Señor, para poder venir y escuchar tu palabra, Señor, y aprender acerca de lo que tú quieres enseñarnos en esta tarde, Señor. Y te pido que toques mi corazón y el de cada una de ellas, Señor, para que todo lo que se hable en esta tarde se pueda poner después en práctica, Señor, sea obedecido para la honra y la gloria tuya, Señor. Ayúdame, Señor, sé tú el que hable a través mío y que podamos, Señor, explicar lo que tú quieres en esta tarde, que cada una de nosotras sepa, Señor, y lo aplique a su vida. Gracias, bendito Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Voy a compartir pantalla, hermanos. Bueno, queridas hermanas, vamos a continuar nosotros con nuestros temas. Estos temas tan hermosos que nos enseñan para que podamos ser aquella mujer piadosa que el Señor Recording quiere. in progress. Que el Señor quiere que cada una de nosotras seamos mujeres piadosas, mujeres virtuosas. Este es el tema número 10 de nuestra carpeta. Ya vamos 10 temas, hermanas, desde febrero que hemos empezado con estos temas y este es el tema número 10. Y quiero empezar haciendo un breve repaso, ¿no? Y rápido también de los temas ya estudiados en los que hemos aprendido lo que significa ser una mujer piadosa. ¿Qué es una mujer piadosa? He puesto algunas de las cosas que es ser una mujer piadosa. Hay muchas más, pero no por razón del tiempo he puesto todas estas cositas que seguramente cada una de ustedes la tiene en mente. Dice, una mujer piadosa es una mujer devota a Dios. Es una mujer consagrada, dedicada profundamente a Dios y a su palabra. Es una mujer que ama a Dios y a las cosas santas. ¿Qué son las cosas santas? Su palabra, su iglesia, a los hermanos en Cristo y muchas cosas más. Una mujer sumisa y obediente a la voluntad de Dios. Es una mujer que tiene una vida agradable a los ojos de Dios. Es una mujer con un corazón reverente, temeroso de Dios. Es una mujer que anhela cada día pasar un tiempo en comunión con Dios. Es una mujer que desea y quiere que Cristo sea real en su vida. ¿Algunas de estas cosas las tenían en mente? Seguramente que sí. Bueno, cuando leemos esta lista de aspectos y virtudes que distinguen y caracterizan a una mujer piadosa y nos comparamos con ella, podemos llegar a desanimarnos y pensar que nunca podremos lograrlo. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Cuando leí la lista que yo misma hice, dije, ay caramba, ¿será que lo voy a poder lograr? Bueno, pero la palabra de Dios, hermanas, no solo nos pide que seamos mujeres piadosas, sino que también nos enseña y nos da las herramientas para poder lograrlo. Cuando Dios nos pide algo, hermanas, Él no nos deja abandonadas.
no nos deja huérfanos. Él nos da la manera, la herramienta, cómo podemos lograrlo. Ahora vamos a ver cuáles son esas herramientas. ¿Cómo ser una mujer piadosa? Dios nos ha dado una herramienta llamada disciplina para poder lograrlo. Las disciplinas espirituales, ¿no?, producen el estilo de vida que nos lleva a ser como Cristo. Hasta ahora hemos estudiado varias disciplinas que, como en un gimnasio, nos están entrenando para que podamos lograr ser la mujer virtuosa que Dios quiere que seamos. Ahora, ¿qué son las disciplinas espirituales? ¿Qué es disciplina? La disciplina es un entrenamiento, hermanas, que requiere un esfuerzo de nuestra parte, un esfuerzo de nuestra voluntad. Las disciplinas espirituales son un entrenamiento, una práctica, una ejercitación de acciones repetidas, tal como lo hacemos en un deporte, en el gimnasio. Tenemos que repetir los mismos ejercicios varias veces hasta que nos salgan bien y hasta que nos salga perfecto. Quiere decir que debemos repetir estas acciones constantemente. Quiere decir todo el tiempo. También tenemos que repetirlas intencionalmente. No pensemos que esto va a venir como nos va a venir como algo que sea por casualidad. Tenemos que poner nuestra intención de hacerlo. Y con perseverancia. Perseverancia quiere decir hacerlo, así no nos salga la primera, la segunda, la tercera, seguir, persistir, no dejar de hacerlo hasta que se hacen estas acciones, se hacen un hábito. Por eso yo le he puesto ahí, son nuestro gimnasio espiritual. Nuestro gimnasio espiritual. Ahora, ¿por qué debemos hacerlo con perseverancia? Haciéndolo con perseverancia, vamos a llegar a obtener un resultado. Y ese resultado, como he dicho antes, es un hábito. Al practicar estas disciplinas, hermanas, debo dedicarle un tiempo de calidad a estas disciplinas. Debe haber un esfuerzo de nuestra parte, pues no son fáciles ni sencillas de realizar. No es fácil, hermanas. No las voy a animar diciéndole que es fácil. A mí me cuesta mucho. Y yo no sé si para ustedes es fácil, pero yo creo que para todas pasamos por la misma cosa de que nos cuesta. No es sencillo este proceso. ¿Saben por qué, hermana? Porque este proceso tiene que ir en contra de los deseos de nuestra carne, ¿no? Y luchar con nuestra carne, ¿no?, es difícil. Nuestra carne es débil y pecaminosa. Y debemos luchar contra nuestros deseos carnales. Los deseos carnales van en contraflecha de la voluntad de Dios. Entonces, este esfuerzo no es solo para lograr un cambio en nuestras vidas, hermanas, sino porque como cristiana debo tener el gran deseo de ponerme bajo la gracia de Dios. ¿Y qué es ponerse bajo la gracia de Dios? Es dejarme instruir, es dejarme capacitar y fortalecer para no vivir la vida pecaminosa, ¿no?, que me pide la carne, sino para vivir conforme a la naturaleza de la nueva vida que tengo en Cristo Jesús. Entonces, debo vivir conforme al carácter de Jesús. Y estos entrenamientos, esta práctica nos enseña a rechazar todos los deseos mundanos y los actos impuros. De una manera maravillosa, cuando nosotros hacemos este entrenamiento, de una manera maravillosa, la gracia de Dios transforma nuestras vidas en aquellas mujeres piadosas que anhelamos ser. Entonces, la gracia de Dios, hermana, la que produce el que seamos mujeres piadosas. Ahora, aquí se recuerdan las que lo tienen en el libro. Este es nuestro texto de estudio. Ahí dice en el librito las disciplinas de una mujer piadosa.
aquí estamos viendo cuáles son los temas que ya hemos estudiado a través de este tiempo, desde febrero. Hemos estudiado en primer lugar las disciplinas para el alma. ¿Cuáles son esas disciplinas? La disciplina del evangelio, de la sumisión, de la oración, de la adoración. Luego estudiamos las disciplinas para el carácter, que son las disciplinas de la mente, de la satisfacción, del decoro, de la perseverancia. Ahora vamos a entrar al área de las relaciones. Vamos a estudiar la disciplina de las relaciones, cuyo primer tema es la iglesia. Y vamos a ver la disciplina de la iglesia. A la iglesia también, hermanas, le decimos la familia de Dios y otros muchos nombres que luego lo vamos a ver más adelante. La iglesia funciona, hermanas, de acuerdo a relaciones y funciona de acuerdo a relaciones eternas. Nosotros en este mundo tenemos relaciones que son temporales. Por ejemplo, si tenemos amigas, parientes que no son creyentes, cuando ellos partan a la presencia del Señor y nosotros también, no nos vamos a encontrar en el cielo. ¿Por qué? Porque esa relación terminó aquí en la tierra. Pero las relaciones, perdón, hermana, las relaciones de la iglesia son eternas. Tenemos dos tipos de relaciones con la iglesia. Una relación vertical, que es con Dios, y una relación horizontal, que es la relación que tenemos con nuestros hermanos en Cristo. En nuestro versículo de estudio, vamos a ver nuestro versículo de estudio, que está en 1 Timoteo 3, 14 y 15. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo le encarga a Timoteo. Le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, fíjense la urgencia que tenía Pablo en decirle cómo este mensaje, decirle este mensaje a Timoteo porque tenía pena de tal vez tardarse demasiado. Y este mensaje es de urgencia. ¿Cuál es el mensaje? Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso quería Pablo que sepa Timoteo. ¿Qué quería que sepa? Cómo debía conducirse en la casa de Dios. Le dice tres cosas de la iglesia. En primer lugar, que es la casa de Dios, del Dios viviente. No es un Dios, hermanas, no tenemos un Dios muerto. Tenemos un Dios vivo que nos mira, nos ve, no está descansando, no está dormido en el cielo, como a veces lo dibujan, lo pintan, tocando arpita. No, Dios es un Dios vivo que está en control de nosotros, ¿ya? Y aparte nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Vamos a ver, hermanas, qué significa esto. Columna y baluarte de la verdad. Ahora, fíjense esas columnas hermosas que vemos en esta imagen. ¿Qué son las columnas? ¿Para qué sirven? Las columnas, hermanas, las columnas, fíjense que son el sostén, es lo que sostienen la verdad. Es lo que hacen que no se caiga esa verdad. ¿Y qué es la verdad? Es la verdad del evangelio, ¿no es cierto? Entonces, la iglesia es el sostén para que la verdad del evangelio no se caiga. Nosotros estamos ahí para poder transmitir la verdad del evangelio a todas las personas que están, que nos rodean, ¿no? Entonces, vamos a ver esa por eso la compara el apóstol Pablo a la iglesia como columna. Vamos a ver baluarte, es un baluarte de la verdad. ¿Qué es un baluarte? Es una edificación, dice, fortificada para resistir los ataques del enemigo. Fíjense acá en la imagen, hermana,
¿Cómo se ve de bonita esta parte? No sé si ustedes lo ven en el cursor. Eso es el baluarte. A eso la Biblia le llama baluarte y también en el diccionario le llama baluarte a esta construcción que era construida de una manera fuerte, con piedras, y eso resistía, ahí estaba el atalaya mirando para ver si venía o no venía el enemigo. Y en este baluarte se podía resistir el ataque del enemigo. No había flecha que entre por esos huequitos del baluarte, no había que entre por ahí. Y entonces estaba totalmente protegido. Hermanas, eso es nuestra iglesia. Nuestra iglesia es el baluarte de la verdad. En la iglesia podemos resistir los ataques del enemigo, ¿no? Porque ahí recibimos el alimento espiritual, ahí recibimos la ayuda espiritual, ahí recibimos todo lo que Cristo quiere que sepamos para podernos, ¿no? Ayudar las unas a las otras y poder resistir los ataques de Satanás. Ahora, vamos a ver que en este tiempo, hermanas, es muy necesario y es muy importante que las cristianas sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque desde el inicio de este nuevo siglo XXI han estado sucediendo dentro de la iglesia cosas que antes no nos imaginábamos que pudieran suceder, ¿no? Entonces, vamos a ver estas cosas que están sucediendo y que eso nos hacen, podemos decir, encender nuestra lamparita para que podamos estar atentas a estas cosas. Un señor comentaba que cuando él era un estudiante universitario, se puso de moda una calcomanía en los autos. Ustedes han debido, voy a mostrarles aquí, ¿han visto alguna vez autos con calcomanías cristianas? Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo. Hay varios autos que llevan el pescadito, el ictus, donde dice Jesús, ¿no es cierto? Pero la calcomanía que este señor dice que se puso de moda fue esta. Les voy a mostrar. A ver, lean qué dice ahí. Jesucristo sí, la iglesia cuando la necesito y con mis propias condiciones. Qué mensaje, ¿no? A Jesucristo sí lo acepto, pero a la iglesia cuando la necesito y con mis propias condiciones. Y eso se puso de moda, hermanas. Se puso de moda y eran cristianos los que usaban esa calcomanía. No eran personas que no conocían al Señor. Ahora, en estos tiempos modernos, hermanas, las personas que asisten a la iglesia están infectadas con un virus. Ya sabemos lo que es virus nosotros en este tiempo del COVID, ¿no? Ya todas damos cátedras de los virus. Está infectada con un virus llamado virus de lealtad condicional. Les voy a mostrar acá. Esto es lo que es un virus, hermanas, para que recordemos. Ahí lo estamos viendo al famoso COVID, ¿no? El virus del COVID. ¿Qué es un virus? El virus es un parásito microscópico, no se lo ve a simple vista. Se reproduce únicamente en el interior de una célula hospedadora, por eso es parásito, ocasionándole daños. Un virus ocasiona daños y lo sabemos que tanto daño ocasiona que hasta ocasiona la muerte. También ocasiona infecciones en el proceso. Tiene una enorme capacidad de mutación. ¿Qué es mutación? Cambios, que le permite adaptarse y cambiar constantemente. Esas son las variantes. Seguramente que ustedes lo saben igual que yo, porque con todo lo que recibimos en el WhatsApp, ya podemos dar cátedra del COVID. Entonces, ejemplos de este virus es el COVID, el SIDA, la gripe, los herpes. Entonces, eso es un virus, hermanos. Ahora, ¿qué es lealtad condicional? Les voy a dar un ejemplo. La lealtad es la fidelidad, pero una fidelidad con condiciones. Les voy a dar el ejemplo de un matrimonio. Se casa un matrimonio y ante el altar dice, te voy a ser fiel siempre hasta la muerte. Pero
Ya casados, ya el marido ve que la comidita de la esposa no le gusta mucho y le dice, mira, si no mejoras tu cocina, tu comida, mira, creo que no te voy a ser fiel. Voy a buscar quién me cocine mejor. Eso es una fidelidad condicionada, ¿no? Es una fidelidad que le dice, si no mejoras tu comida, yo me voy a ir a que me cocine otra. Y la mujer le dice, mira, hijo, si no me aumentas el dinero para que yo compre mejores cosas para cocinarte, yo también te voy a ser infiel. ¿Será que es correcto eso? No, ¿no es cierto? Eso se llama fidelidad, lealtad condicional. Ahora, respecto a la iglesia, ¿qué es el virus de lealtad condicional? Es un mal comportamiento que es contagioso, que infecta a los miembros de la iglesia, cambiando la iglesia o congregación si ésta no llena sus requisitos o condiciones que les convienen o se acomodan a sus intereses personales. O sea, esta iglesia, no hace lo que a mí me gusta, me cambio. Esta iglesia a la que estoy yendo, pucha, la música no me gusta, es muy aburrida, a mí me gusta más movida, me cambio. ¿Entienden, hermanas, lo que significa virus de lealtad condicional? Y dice que en este tiempo muchos creyentes están sufriendo de esta enfermedad. Entonces, vamos a ver ¿cómo se manifiesta? Bueno, ya hemos visto cómo se manifiesta este virus en la iglesia. Ahora, hermana, lo triste es que dice el estudio de esta hermana que ha escrito este libro. Lo triste es que dice que hay muy pocos cristianas en nuestro caso, que son miembros probados, verdaderos y a largo plazo de una iglesia. Muchos cambian bastante seguido su afiliación de iglesia y otros giran entre iglesias, es decir, hacen un tour de iglesia. A ver, ahora voy a ir a visitar Independencia, el otro domingo me voy a ir a Benecer, el otro domingo me voy a ir a la Alemana, y dicen que son cristianos, que son turistas, ¿no? ¿Por qué? Porque están girando entre iglesias, van y miran qué es lo que cada iglesia tiene mejor, y lo que mejor le ofrezca, eso va a aceptar. Ahora, escuchen, hermanas, lo que ha producido este virus. Este virus ha producido un ejército de cristianas autostopistas. ¿Saben lo que significa autostop ustedes? Eso es. ¿Nunca habían hecho autostop ustedes en más jovencitas? De repente las más jovencitas saben. Es hacer dedo en la carretera. Levanten su manito así para que yo las vea, a ver quiénes han hecho alguna vez dedo en la carretera. Yo me acuerdo cuando hice mi primer año de provincia que me tocó en Montero, y como no nos pagaban hasta medio año, con unas amigas hacíamos dedo y nos íbamos gratis y nos volvíamos gratis, ¿no es cierto? Eso es ser un parásito, porque mientras el otro trabaja, nosotros aprovechábamos la movilidad del otro y bueno, nos íbamos a dedo gratis. Gracias a Dios éramos jovencitas y bonitas y nos llevaban nomás. Entonces, eso es ser autoestopistas, hermanas. ¿Qué hace la autoestopista? Mira un autito y dice, no me voy en ese, es muy pequeño. Mira este otro auto de aquí de más abajo, el rojo, dice, no, muy cacharro. Ve que pasa un camión y dice, ay, no, muy hediondo. Entonces va escogiendo hasta que encuentra la movilidad de su gusto y recién, ¿no? Se sube y se va. Ellas eligen el vehículo que más les acomoda a su gusto y a su comodidad. Ahora vamos a ver qué hacen las autoestopistas cristianas. Dice, la autoestopista cristiana dice, usted compre el automóvil, pague los arreglos, el mantenimiento, el seguro, llene el tanque de gasolina y yo viajaré con usted totalmente gratis. Pero si tiene un accidente, un pinchazo de llanta, por decirle, un choque, ahí yo me bajo y se las tendrá que arreglar solito. Y lo más probable es que yo le haga juicio y le haga pagar cualquier daño que yo sufra. Eso es lo que dice la autoestopista. A ver, vamos a ver aquí. ¿Qué dice
disculpen, el que dice la cristiana por las iglesias, dice, ustedes asistan a las reuniones, trabajen en los ministerios, evangelicen, participen de las actividades, enseñen, entretengan a los niños, compren los materiales, gasten su plata, ofrenden. Yo me uniré a ustedes en los ágapes y en los paseos, ¿no? Y si las cosas no me convienen, las voy a criticar y me quejaré y probablemente me cambiaré de iglesia. Estoy siempre lista para buscar otra iglesia mejor que cumpla con mis condiciones. ¿Qué tal, hermanas? ¿Conocen a ustedes alguna hermanita que sea autostopista? Que anda buscando una iglesia mejor cada vez, se acobarda de esa y busca otra. Bueno, dice que en este tiempo hay muchas mujeres cristianas que están haciendo esto. Ahora, vamos a ver aquí, dice no, McDonald's y McCristianas. Ahora, estas mujeres creyentes tienen una mentalidad que esta hermana le ha puesto el nombre de McCristianas. ¿Qué significa ser McCristianas? ¿Se acuerdan ustedes de la McDonald's? Así como la Burger King. ¿Quién se acuerda de la McDonald's? ¿A quién le encantaban las hamburguesas McDonald's? Ah, todo el mundo levanta la mano, ¿no? A veces cuando alguien viaja a un lugar donde hay McDonald's en el aeropuerto, le encargamos McDonald's y nos traen en el bolso McDonald's porque decimos que son mejores que las burgers. Ahora, ¿qué son las McDonald's? Son unos restaurantes de comida rápida, pero que tienen un menú variadísimo. Fíjense, aquí arriba está el menú. Vamos a verlo aquí más grande. Aquí hay hamburguesas de carne, de pollo, doble, con queso, sin queso, con verdura, sin verdura, con papa frita, sin papa frita, con Coca-Cola, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el menú de la McDonald's. Ahora, vamos a ver, ¿no? Que este tipo de cristianas, cristianas, hacen esto. ¿Qué tal ese menú, hermanas? Ellas tienen su menú de iglesias. Y a ver, dicen, voy a ver qué iglesia escojo. Iglesia conservadora con alabanzas solemnes, uso del velo en las mujeres. ¡Ay! No, no me gusta. No me gusta usar velo. Iglesia fundamentalista. ¡Ay, no! Esa no. Me van a hacer usar falda larga, no voy a poder ir de pantalones, ¿no? Bueno. Iglesia en la cual se exige el diezmo. No, no, no. Son muy platistas. Iglesia moderna con alabanza, con música popular, el velo no es una ordenanza. Ah, esa me está gustando, creo que me voy a ir a una de esas. Iglesia donde la cena del Señor se celebra cada domingo. ¿Cómo será? Iglesia en la que la cena del Señor se celebra una vez al mes. Creo que esa está bien, ¿no? Hay iglesias que la cena del Señor se celebra una vez al año. Bueno, creo que ya es muy poco. Creo que va a ser la que se celebra una vez al mes. Iglesia con cultos de variados horarios. Ah, a ver, vamos a ver. Ah, tiene un culto tarde. Yo soy dormilona. A esa me conviene, ¿no? Iglesia en que las mujeres solo predican en reuniones femeniles. Bueno, eso a mí no me interesa, ¿no? Iglesias cuyos cultos duran 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ah, no, yo me voy a la de 1 hora, 3 horas, no, ya muy aburrido. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué les parece a ustedes ese menú de iglesia? ¿Ah? ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes escoger así iglesia o han visto que alguien les está preguntando a ustedes, oye, hermanita, ¿y cómo es en tu iglesia? ¿Ah? ¿Cómo es la música? ¿Cómo son los horarios? ¿Ah? ¿Te dejan ir de pantalones? ¿Podés ir sin velo? ¿Ah? ¿Son, no? Son así. Bueno, sigamos. Aquí entonces vamos a hacer un resumen de lo que es una cristiana, ¿no? Una cristiana autostopista con una mentalidad tipo macristiana. Miren, es un combo, ¿no? Dice, es una cristiana que no asume ninguna responsabilidad, no tiene ministerio, pero se aprovecha de los beneficios que le brinda la iglesia, que son intercesión, cuando tiene algún problema, hermanitas, por favor, oren, apoyo, busca apoyo espiritual, ayuda material, ¿no? Pero critica lo que no le conviene. Cambia de iglesia según sus intereses personales, como no me gusta la doctrina,
no es para mí, o sea, busca lo que cree que es para ella y no lo que Dios está enseñando. No le gusta el predicador, no, es muy larguero, no, ese pastor no, siempre habla del infierno, a mí me asusta, no le gustan los horarios, no se acomodan a su estilo de vida, ¿no? No le gusta la adoración musical, ¿no? La arquitectura, ay, no, muy vieja la iglesia, ¿no? La comodidad del templo no es muy cómodo, los asientos duros, oye. El nivel social, no, yo voy a ir donde hayan personas que tengan un nivel social y económico más elevado, porque yo quiero tener un roce con esas personas. En esta iglesia son muy humildes, no, mejor me cambio. Y también busca tener buenos contactos para su trabajo. La verdad que, hermana, ahí se ve que es una cristiana carnal. Es cristiana, pero es carnal. Valora más lo material que lo espiritual. Vamos a ver, vamos a seguir. Estas cristianas hermanas no tienen el sentido de pertenencia. No se sienten que pertenecen a una iglesia. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, es como que hubiera un álbum de fotos de las iglesias y esta cristiana con mentalidad, ¿cómo se dice? Esta cristiana autopista con mentalidad disculpen, estoy chipando las cosas. Cristianas autostopistas con mentalidad más cristiana, eso es. Están como buscando en un álbum, a ver esta iglesia, me gusta, no me gusta, vamos a ver esta otra iglesia, esta es muy pequeña, esta es muy grande, esta es moderna, ¿no? Esta iglesia bellísima, si es soltera, dice, cuando yo me case me voy a ver bella con mis fotos allá afuera de esta iglesia. Miren esa otra iglesia de hermosa, moderna, wow, voy a tener, voy a tener una categoría de cristiana superior aquí en esta iglesia. Miren esta otra, esa belleza de iglesia. Miren esta. O sea, muchas veces nos dejamos llevar por la vista, hermanas, para elegir iglesia. Ahora, aquí tenemos otro fenómeno. Tenemos este fenómeno que es un fenómeno que es propio del siglo XXI. Son cristianas sin iglesia. No sé si han escuchado ustedes a personas que no van a la iglesia y le dicen a uno, soy cristiano, pero no voy a la iglesia. En mi casa puedo orar, puedo leer mi Biblia, en mi casa yo canto. ¿Saben qué? Pero esas hermanas, esas cristianas sin iglesia, no tienen todas estas cosas que tenemos nosotros. Miren, estas personas dicen que no van a la iglesia porque en la iglesia los cristianos son hipócritas. Generalmente, ¿no? ¿Alguna vez no han escuchado ustedes eso? No, yo no voy a la iglesia. ¿Para qué voy a ir si son hipócritas? Qué triste es escuchar eso, hermana. Tal vez porque algún cristiano o cristiana, ella vio algo en esa persona que no condecía con su nombre de cristiano y piensa que todos son iguales y dicen, no, no voy, mejor en mi casa. ¿Qué pasa con estas personas? Son sin comunión con una iglesia local, no tienen ministerio, no tienen responsabilidades, son sin disciplina, sin discipulado, sin ninguna autoridad eclesiástica, no obedecen a nadie, ya no tienen ancianos, ¿no? No tienen pastores, no tienen predicadores, no tienen gente que sea su autoridad de su iglesia y sin ningún compromiso. Hermanas, qué triste, pero hay personas así. Yo conozco personas que dicen que son cristianas, pero no quieren, ¿no? Ser miembro de una iglesia. Y saben qué, hermanas, que las relaciones, la iglesia es la que nos da relaciones. La iglesia da relaciones de amor, relaciones eternas. Y cuando no vamos a una iglesia, todo eso no tenemos. Ahora, vamos a ver acá. Aquí vemos otras iglesias, ¿cómo están? Vacías. Hay iglesias hermanas que yo sé que en Alemania las están vendiendo porque nadie va, nadie asiste. Son iglesias vacías como se ve en esta imagen.
Generalmente, todos los que iban a esa iglesia ahora se han declarado, ¿no? Cristianos que, bueno, cristianos sin iglesia. Y esa iglesia se dice que es una iglesia invisible. Aquí, ¿puedo ser cristiano sin ir y participar en una iglesia? Sí, es posible ser cristiano, pero es como ser ¿qué? Fíjense, pueden ir leyendo ustedes. Es como un estudiante que no asiste a la escuela. Ahora los estudiantes que no pueden ir a la escuela por el COVID, al colegio, ¿cómo están estos chicos? Están que se desesperan por ir. Muchos hasta han tenido que ser vistos por psicólogos y cosas así, por no poder ir a la escuela. Es como un soldado que no se une al ejército. Es como un ciudadano que no paga impuestos ni vota. Es como un vendedor que no tiene clientes. Es como un explorador sin un campamento de base. Es como un marinero sin barco. Es como un comerciante en una isla desierta. No va a tener a quien vender, ¿no?, su mercadería. Es como un escritor que no escribe, como un padre sin familia, como un jugador sin equipo, como una abeja sin colmena. Eso es un cristiano sin iglesia. Cristo no creó al cristianismo ermitaño, hermanos. No lo creó. A ver, fíjense en esta imagen de bonita. Cristianas, cristianos cero. ¿Quién toma Coca-Cola cero? ¿No? La Coca-Cola cero con Z, pero estos son cristianos cero con Z. ¿Qué pasa con el cristiano cero? Cero amor. Esos cristianos que no quieren tener una iglesia, cero amor, no van a compartir el amor de Cristo, ¿no?, con los hermanos. Cero oración, cero testimonio, cero compromiso, cero espiritualidad, cero estudio de la Biblia. No te conviertas en un cristiano, cero. Que tu comunión con Dios no sea como la Coca-Cola. Que empezaste primero una cristiana normal, ibas a tu iglesia, participabas de las actividades de tu iglesia. Luego, después te hiciste una cristiana light, ¿no? Ibas de vez en cuando te sobraba el tiempo, light. Y ahora sos una cristiana cero, ¿no? No vas nunca, no te comprometes, ¿no? Y te quedas en tu casa. Así es, hermanas. La iglesia, hermanas, es un regalo de Dios. No podemos despreciar la iglesia. Aquí dice, no dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino que animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hermanas, yo no les digo a ustedes ahorita vayan a la iglesia, porque no quiero que después digan, ay, la hermana Anita me dijo que yo tenía que ir a la iglesia para no ser una cristiana cero, ¿no? Ni light, y me dio COVID. No, hermana, no, yo no quiero empujarlas a eso, ¿ya? Sino cuando las condiciones se daban y no había COVID, ¿iba usted también a la iglesia regularmente? ¿Iba a las reuniones o no iba? Porque muchas veces dicen, no, yo no voy por el COVID. Sí, tiene razón ahora. Pero cuando la situación era normal, ¿iba también? Bueno, eso es una autoevaluación. La iglesia, vuelvo a repetir, es un regalo de Dios. Vamos a ver, hermanas, ¿qué es la iglesia? Porque cuando no sabemos qué es la iglesia, no la valoramos, no la vemos como importante. Aquí vamos a ver, no sé si se ve todo el título que hay arriba, ¿se puede ver las imágenes? ¿Sí? Ya. Entonces vemos aquí, vamos a ver la fundación de la iglesia de Cristo. No vamos a decir, como algunos dicen, no, en Pentecostés se fundó la iglesia evangélica. Otros dicen, no, en Pentecostés se fundó la iglesia católica. Ya si cada uno se agarra de que en Pentecostés se fundó su iglesia de su denominación. En Pentecostés, hermanas, en Hechos 2, del 1 al 13, se fundó la iglesia de Cristo, la iglesia universal. Universal, ¿no? Para todos los que son creyentes, que son salvos, que han nacido de nuevo y que creen en Cristo Jesús. Esos son la iglesia de Cristo aquí en Japón, en China, en Alemania, en Estados Unidos, en todo el mundo se llama iglesia.
Y vemos aquí, hermanas, en esta imagen, cuando el Espíritu Santo, ¿no? Fue mandado, ¿no? Por el Señor desde el cielo, y los hermanos, esos 120 hermanos más o menos que habían allá en ese lugar donde se encontraban, fueron bautizados con el Espíritu Santo, fueron como lenguas de fuego que cayeron sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y personas que hablaban otras lenguas de otros países, de todo el mundo, dice, los miraban y los escuchaban hablar en sus lenguas. Para ellos fue algo maravilloso, algo único. Más o menos esto nos pinta de que la iglesia iba a ser para todo el mundo, iba a ser para cualquier nación, para cualquier lengua que crea en el Señor Jesucristo como su Salvador. Y si ustedes en su casa leen Hechos 2 del 1 al 13 y lo leen todo el capítulo, van a tener más datos de ese Pentecostés donde se fundó la iglesia de Cristo. Aquí dice, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. Y ahí fue cuando vino el bautismo del Espíritu Santo. La iglesia se manifestó al mundo en este Pentecostés, cuando este grupo de creyentes que ya no tenían a Jesús físicamente con ellos, se dieron cuenta que ahora lo tenían dentro de ellos, por obra del Espíritu Santo, tal como el Señor Jesús lo había prometido. Qué hermoso, ¿no, hermana? Ya no lo tenían a Jesús, estaban ellos tristes, ¿no? Porque ya Jesús hacía 50 días atrás, ¿no? Por eso se llama Pentecostés, porque está 50 días después de la Pascua. Jesús murió en la Pascua, ¿no es cierto? Y después Jesús al tercer día, él resucitó. Ya a los 50 días fue la fiesta de Pentecostés y en esa fiesta fue lo que sucedió la fundación de la iglesia. Ahora, ya no estaban con Jesús físicamente, pero después del bautismo del Espíritu Santo se dieron cuenta de algo maravilloso. Se dieron cuenta que ahora a Jesús lo tenían dentro de ellos. Como decimos nosotros, estaba Jesús dentro de su corazón, por obra del Espíritu Santo, tal como el Señor Jesús lo había prometido. Jesús prometió y Jesús cumplió. Aquí vemos lo que Jesús les había dicho a ellos. Aquí lo tenemos en estos versículos. Vamos a leer: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué hermosa promesa que el Señor cumplió. Aquí también en Juan 16:7 dice: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. ¿Cumplió el Señor? Sí, cumplió el Señor. Entonces, vemos de que el Señor cumplió su promesa y ahora nosotros lo tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿A quién tenemos? Al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa iglesia, hermanas? Porque tenemos que entender qué es iglesia para valorarla. La palabra iglesia viene de la palabra griega, eclesía, que significa una asamblea. En ningún momento dice que eclesía significa una persona, dice asamblea, convocatoria. Es una congregación, no es un edificio, es la reunión del pueblo de Dios. La reunión, o sea, siempre da la idea de muchas personas, hermanas, de más personas, no de una. Tengan mucho cuidado, hermanas, para aquellas personas que piensan que solitas son iglesias. No son iglesias. Aquí vemos a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, en la parte superior de esta imagen, vemos cómo era la iglesia de antes. Se reunían en casas de creyentes. A más abajo vemos la iglesia de hoy, la iglesia actual, cómo nos reunimos en salones grandes, ¿no? Ahí estamos los hermanos reunidos. Eso se parece a Benecer.
Me gustó esa porque tiene las mismas sillas de Benecer. Ahora vamos a ver aquí. Cristo valora la iglesia porque es la reunión del pueblo de Dios. Ahí vemos esta imagen también de la iglesia y los hermanos congregados, muchos hermanos congregados en el nombre de Jesús. Ahora, la iglesia, hermanas, no fue algo que se les ocurrió a los apóstoles. No fue algo que se les ocurrió a los discípulos. Fue idea de Dios. La iglesia, Él la instituyó. Él la ganó por su sangre. Aquí dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su sangre. ¿Cómo la ganó Cristo a la iglesia? Eso fue lo que sufrió, hermanas, Cristo por la iglesia. No fue fácil, fue duro. Para él fue duro. No solamente por el castigo físico, sino porque él sabía que en el momento que él carga nuestros pecados, Dios lo iba a abandonar. Yo creo que lo que él sufrió fue el abandono de Dios en el momento que él cargó mi pecado y el de ustedes, hermanas. Entonces, no puede ser que nosotros no valoremos la iglesia, que le costó a Cristo su muerte, el sacrificio. Aquí dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. ¿Acaso nos atrevemos a menospreciar lo que Cristo ama? Hermanas, cuando nosotros despreciamos la iglesia, estamos despreciando lo que Cristo ama. Cristo la ama a la iglesia. Ahora, ¿a partir de cuántos miembros se considera una iglesia? Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanas, muchas veces una iglesia de sana doctrina no hay cerca de nosotros. La vez pasada escuchaba yo a una hermanita, creo que era de la Argentina, que vivía en un pueblo pequeño y decía que la iglesia más cerca de ella creo que estaba a 15 kilómetros. Entonces, Cristo sabe, Dios sabe, no nos va a llamar la atención porque nosotros no vamos a esa iglesia si no tenemos movilidad, auto, no tenemos dinero para el micro. Pero si hay otro hermano en la misma casa o mi vecino, yo me reúno con él o con ella, ya somos 2, ya es iglesia. Entonces, sí, congregados en mi nombre, allí estoy en medio. Pero en esta pandemia, que no podemos salir, muchas nos quedamos en casa. Nos reunimos con otros creyentes de nuestra familia, ¿no? Y ya tenemos la iglesia ahí en nuestro hogar. Hermanos, vamos a ver ahora una iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Muchas veces dicen, ¿y cuál es la iglesia buena? ¿Cuál es la correcta? ¿No? Porque siempre decimos la mía es la correcta y el otro dice no, es la mía, y hay muchas peleas entre diferentes congregaciones, ¿no? De diferentes denominaciones que dicen esta es la correcta. Pero vamos a ver, hermanas, qué dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la iglesia correcta? La iglesia correcta, hermanas, está en la Biblia. No nos hemos inventado. Dice, son 4 los pilares donde se fundamenta, donde está cimentada la iglesia de sana doctrina, la buena iglesia. Y dice así, son 4 cosas. La primera cosa, dice que es donde los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Todo lo que los apóstoles han enseñado y está en la palabra de Dios y la iglesia cumple con eso. Esa es una iglesia que persevera en la doctrina de los apóstoles, porque los apóstoles, hermanas, no aprendieron de ellos mismos. Los apóstoles aprendieron del maestro de maestros, de Jesucristo. Y lo que los apóstoles enseñaron y escribieron es todo lo que el Señor Jesucristo les enseñó a ellos. Luego, segundo fundamento, en la comunión unos con otros. Son aquellos que valoran a los hermanos, que aman a los hermanos,
que sufren en este tiempo de pandemia por no estar con los hermanos. Claro que tenemos, gracias a Dios, el Zoom, el Facebook, que podemos compartir con ellos, tener una comunión virtual, aunque no la tengamos presencial, pero ya estamos con los hermanos. Hay personas que ni el Zoom, que ni el Facebook, que ni estar presencialmente, no quieren nada con la iglesia. Tercer fundamento, el partimiento del pan, hermanas, es el celebrar la cena del Señor. La cena del Señor, hermanas, es una muestra de una iglesia que es correcta, buena, de sana doctrina. ¿Y qué es la cena del Señor? Es el compartir el pan y el vino. No dice vas a compartir solo el vino. Ah, es que a mí me gusta solo vino. No me gusta el pan, me engorda. No, esto no es por si le engorda o no le engorda. Es compartir el pan, que significa, ¿no? El cuerpo de Cristo. Y el vino, hermana, tiene que estar en ese lugar, en esa cena. El vino es la que representa la sangre de Cristo. Y por último, las oraciones. Comparte esa iglesia las oraciones. Entonces aquí, ahí están los 4 fundamentos de una buena iglesia que está de acuerdo a la Biblia. Es una iglesia bíblica. Aquí lo tenemos en 2 Tesalonicenses también, ¿qué es lo que dice? Retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Dónde están las cartas de los apóstoles? En la Biblia, hermana. No es que a alguien se le ocurrió. Si a alguien que no es apóstol se le ocurrió decirme algo de la iglesia, yo no lo voy a aceptar. Eso no es correcto. Esa es una herejía. Aquí en 1 Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, si cambia las palabras de Jesús y la doctrina, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está, dice esa persona, envanecida. Nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Hermana, está en el error. Si lo que enseña no lo dijo Cristo, no lo dijeron los apóstoles, esa iglesia está basada en el error. Aquí, en San Juan 1, 9 al 11, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Está clarito, hermanos. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis. ¿No? Bien fuerte la palabra de Juan. Ni lo reciban en casa, ni lo saluden. Un poquito fuerte, ¿no? Pero así el apóstol Juan nos enseña que todo lo que dice la palabra de Dios respecto a la iglesia y uno le cambia una jota, una tilde, ya no es una iglesia buena, no es una iglesia de sana doctrina. Vamos a ver acá, hermanas, en el Nuevo Testamento tenemos el nombre que le dan a la iglesia, varios nombres que se les da a la iglesia, y ustedes lo pueden, si no lo tienen me parece que yo lo he puesto aquí ahorita no recuerdo bien, en el tema que tienen en la carpeta, pero de todos modos pueden anotar. A la iglesia también se le llama el cuerpo de Cristo, que está en Colosenses 1:18, la familia de Dios, o le sacan una fotito a la pantalla, la familia de Dios, Efesios 2:19, la familia de la fe, Gálatas 6:10, la casa de Dios, 1 Timoteo 3:15, el templo de Dios, 1 Corintios 3:16 y 17, el edificio de Dios, 1 Corintios 3:9, esposa del Cordero, Apocalipsis 19:7, y también tenemos, hermanas, la novia de Cristo, y hay algunos nombres más, pero estos son los más usados. Entonces, vamos ahora, hermanas, a ver el cuerpo de Cristo. A la iglesia se le llama también el cuerpo de Cristo. Fíjense, me encanta esta imagen. Ahí está la cabeza, que es Cristo, y el cuerpo. ¿Quiénes están en el cuerpo? ¿Está viendo usted su foto ahí? ¿Ah? No está ahí su foto, pero yo sé que yo estoy ahí, ¿no? El cuerpo está formado, hermanas, por todos los creyentes del mundo. Todos están en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué se le llama cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo, al igual que nuestro cuerpo físico,
tiene muchos miembros, muchos. Y cada miembro es importante y cada miembro realiza una función. El corazón palpita, ¿no? Hace circular la sangre, ¿no? Los pulmones sirven para respirar, el hígado sirve para procesar los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, como miembros de una iglesia, tenemos una función, tenemos un ministerio. Las funciones que nosotros realizamos en el cuerpo de Cristo son nuestros dones que Dios nos ha dado y los ponemos al servicio de la iglesia, ¿no? Los ponemos a servir a los hermanos, ¿no? Entonces, esos somos nosotros, miembros del cuerpo de Cristo. Todos somos importantes y todos somos necesarios. Pero hay algo que es necesario, que todos deben someterse a la cabeza. Si yo no me someto a la cabeza, imagínense un cuerpo sin cabeza. Un cuerpo sin cabeza, alguien que lo maten, lo decapiten, le sacan la cabeza. Ese cuerpo ya es algo muerto, algo que no sirve para nada, porque es la cabeza la que guía, la que conduce, es la cabeza la que capacita, es la cabeza la que ordena, la que guía, la que manda. Entonces, un cuerpo sin cabeza no funciona. Y ya que la iglesia es la reunión del pueblo de Dios, ella tiene que ver con las relaciones. Vuelvo a repetir, con Dios en forma vertical y con los hermanos en forma horizontal. Los versículos, aquí voy a mostrarles varios versículos que hablan del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, aquí dice, el cuerpo humano está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Todos somos necesarios, importantes para Dios y todos los miembros, todos los cristianos, todos los creyentes son un solo cuerpo. No hay que Cristo tiene dos cuerpos, no, que este cuerpo cree en esto y este otro cuerpo cree en esto. No, es un solo cuerpo para la iglesia universal. Aquí, hermanas, lo tenemos en nuestro texto, pero aquí la iglesia, el cuerpo de Cristo, en todas estas porciones bíblicas podemos encontrar, ¿no? Donde nos afirma de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Aquí en Colosenses 1:18 dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Un cuerpo tiene que tener cabeza y Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Hablando de Cristo, la Biblia dice, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Aquí en Efesios 4:15-16 dice, Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a las demás que se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. Bueno, aquí también habla del cuerpo de Cristo, de los miembros, que cada uno de los miembros tiene sus dones y la función, el propósito por el cual tiene ese don para servir a la iglesia. Otro de los nombres de la iglesia, este es el segundo, vamos a ver tres nombres para terminar. Dice, ¿cómo ser miembro de la familia de Dios? Es otro de los nombres de la iglesia, la familia de Dios. Así como dijo Marcelita en un comienzo, para espiritualmente. Marcelita lo dijo este versículo, Juan 1:12, que dice, no, pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. La verdadera familia de Cristo. Cuando a Cristo lo estaba en una casa enseñando, le dicen, está tu madre y tus hermanos afuera, te buscan. Pero el Señor Jesucristo no quiso menospreciar a su mamá ni a sus hermanos, sino que él dio una enseñanza a los hermanos que estaban ahí cerca. Y le dice, cualquiera que hiciere la voluntad de Dios es sano
y mi hermana y mi madre, también de Cristo, y madre de Cristo. Bien, recompensa del Señor a aquellos que han dejado todo por seguirlo. Hermana, muchas personas han dejado su casa, su familia por seguirlo. Y muchas veces yo no entendía bien qué significaba de que el Señor nos iba a dar 100 veces si salíamos de nuestra familia para seguirlo a Él, para predicar la palabra, por decirle una persona que va a la China, va a la India, al África a predicar. Y bueno, ¿por qué decía yo, de que Él le va a dar 100 veces más, ¿no? Tierra, madre, padre. Y recién lo entendí, hermana. Cuando uno va a otro lado para servir al Señor, en ese lugar está también la iglesia local. Y en esa iglesia local van a haber personas que se van a convertir en nuestros padres espirituales. Se van a convertir en nuestros hermanos espirituales. Y vamos a tener 10, 100, 1000 hermanos. Tal vez 20 madres espirituales, 30 padres espirituales. Eso es lo que significa este versículo, ¿no? Dice, y vamos a tener eso con persecuciones, sí, siempre y cuando no nos persiguen a los cristianos, hermanas. De repente no nos persiguen y nos meten a la cárcel, pero siempre nos están criticando y nos están viendo el pero y el con, que es un tipo de persecución. Y dice, y en el siglo venidero, Él nos va a premiar con la vida eterna. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una familia, hermanos. La iglesia es una familia eterna. En Efesios 2:19 dice, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí en Gálatas 6:10, ¿no? Aquí vemos el constante dar y recibir. Es la familia de la fe. Cuando tenemos una familia, hermanas, una iglesia a la cual pertenecemos, de la cual somos miembros, hay ahí un dar y recibir mutuo, ¿no? Yo te enseño, vos me enseñás, yo te exhorto, vos me exhortás, yo te ayudo, vos me ayudás. Es una relación hermosa, hermano. ¿Y saben qué? Que es eterna, porque esa relación, cuando pasemos a su presencia, va a seguir existiendo. Sin embargo, hay familias, la familia terrestre, terrenal. Si nosotros no les predicamos a nuestra familia terrenal, esa relación no va a ser eterna. Esa relación va a ser temporal. Por eso es que debemos hacer todo lo posible e imposible para que toda nuestra familia se entregue a Cristo y sea parte de esa familia, no solamente terrenal, sino de la familia celestial, para que dejándonos aquí, separándonos acá en la tierra, volvamos a juntarnos allá en el cielo, sea una familia eternal. Así que dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, el orden, hermanas, esto para terminar. Vamos a ver el último nombre que vamos a estudiar de la iglesia es la casa de la fe. Cuando hablamos de casa, generalmente se nos viene familia, familia terrenal, papá, mamá, hermano, hijos, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver cuál es el orden dado por Dios para nuestra familia terrenal. Dice así. En 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer, de usted, hermana. El varón, su esposo, es su cabeza. Y Dios, la cabeza de Cristo. Entonces viene así. Dios, Cristo, esposo, esposa. Así no nos guste, así no nos agrade, nuestro esposo es nuestra cabeza. Y debemos obedecer porque él lo ha dicho Dios. Ahora, vamos a ver aquí. ¿Les gusta esa imagen? La boquita con cierre. Ay, que no nos gusta. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, sumisa. Porque, ¿qué es lo que dice Pablo? No permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en
silencio. Y uno dice, es que este Pablo era machista. Este Pablo no vive en nuestra época. Hermanas, la palabra de Dios es vigente ayer, hoy y por los siglos. Y todo lo que Pablo escribió fue inspirado por Dios. Entonces, si lo criticamos a Pablo, lo estamos criticando a Dios, hermanos. Así no nos gusta. ¿A quién le gusta que le diga, hoy vos callate? Y a veces decimos, pero si Julanito acá sí, no sabe mucho, yo sé más que él. Aunque él sepa menos, hermano, usted se calla y aprenda y le pregunta a su marido, y si su marido no es creyente, le pregunta al anciano, al pastor, después en una reunión, qué fue lo que no entendió. Entonces, hermana, no permito a la mujer enseñar. Vamos. ¿Les gusta esa imagen? ¿Ah? Qué triste, ¿no? Me acuerdo cuando éramos niños y nos pillaban charlando la profesora, venía y nos ponía la mano en la boca. Ay, a nadie le gusta que le calle en la boca, hermana. Peor cuando uno cree que es dueño de la verdad, a nadie le gusta que lo callen. Entonces, hermanas, para nosotros este versículo es como que nos echen un balde de agua fría, ¿sí? Pero peor ahora que siempre decimos que la mujer, las libertades de la mujer, valoramos, ejercitamos nuestra libertad de tantas maneras que ahora que nos cae en la boca, decimos que está fuera de lugar, fuera de foco. Pero la disciplina de la iglesia nos exige, ¿qué cosa? Que nos sometamos a la voluntad de Dios y que escuchemos, obedezcamos y recibamos las partes difíciles y controversiales de la palabra. No solamente recibamos lo que nos gusta, hermanos. Ahí cuando dice que el hombre nos tiene que tratar como un vaso frágil, nos gusta, ¿no es cierto? Ahí esa parte nos encanta. Pero donde dice que nos callemos delante de un liderazgo de varonil, ya no nos gusta. Pero nosotros tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios. Aprendamos en sumisión, hermanas, con serenidad, el liderazgo de los hombres en la iglesia. Según la Biblia, las mujeres no debemos predicar en una congregación donde hay hombres que puedan hacerlo. ¿Ya? Si hay hombres que puedan hacerlo, ahí están ellos para predicar, ¿no? Entonces, no debemos, lo que nos prohíbe a nosotros, hermanas, a mí no me prohíbe enseñarles a ustedes ni que ustedes me enseñen a mí, porque estamos en un grupo de mujeres. Pero donde hay hombres, por ejemplo, en una reunión en la iglesia donde yo asisto, donde están los ancianos, yo no puedo enseñarles a ellos. Entonces, no debemos enseñar o ejercer dominio semejante al de los ancianos o pastores. Nosotros es algo controversial, pero según la palabra lo que dice, que nosotros no podemos ser pastoras o ancianas de la iglesia, sino ese es un ministerio del varón. Como mujeres piadosas, hermanas, no tenemos el lujo de elegir lo que nos gusta de las escrituras y desechar lo que no nos agrada o aceptarlo con mala gana, ¿no? De mala gana. Ay, sí, lo voy a aceptar porque me exigen, pero para mí, dentro de mí, no. Ahora, hagámonos dos preguntas, hermanos. ¿Podemos confiar en la sabiduría de Dios al establecer este orden de autoridad en la iglesia? ¿Puedo yo confiar? Claro que tengo que confiar. Si Dios, ¿cómo no voy a confiar en Dios? Entonces no soy creyente si desconfío de Dios. Tengo que confiar. Y si Dios ha dicho que yo me calle, que yo aprenda de la enseñanza del varón, tengo que hacerlo, porque tengo que confiar. Fue Dios el que lo escribió. Aquí fue Pablo a Timoteo, pero fue Dios el que lo inspiró. Esta es palabra. Nosotros cuando decimos, agarramos la Biblia, ¿qué decimos por la Biblia? Decimos, es la palabra de Dios. Entonces, tomémosla como palabra de Dios. Una segunda pregunta. ¿Creemos que Dios desea lo mejor para nosotras las mujeres? Yo creo que sí. Todo lo que dice la Biblia respecto a las mujeres es porque es lo mejor para mí y yo lo tengo que creer. Y si yo creo eso, voy a recibir estas palabras que parecen difíciles, las voy a recibir y voy a tener que obedecerlas
voy a tener que aceptarlas de buen agrado. Queridas hermanas, entrenémonos, disciplinémonos, ¿no? Obedezcamos esta disciplina, practiquemos la disciplina de la iglesia con perseverancia, con obediencia, con lealtad, con dependencia, para tener iglesias que sean columnas y baluarte de la verdad, hermanos. La iglesia está, como les he contado al comienzo, están apareciendo cosas muy raras. Nosotros no tenemos que permitir, hermanas, demos el ejemplo en nuestra casa para que la posta continúe con nuestros hijos. Hermanas, la iglesia fue fundada por Dios. Dios ama a la iglesia y nosotros debemos amar su iglesia. Que el Señor les bendiga, hermanos.